¿Te imaginas tener una vida donde el dinero no sea fuente de ansiedad, sino una herramienta de libertad? Una vida donde tus decisiones financieras no estén impulsadas por el miedo, sino guiadas por la sabiduría. Este no es un sueño inalcanzable ni una promesa vacía. Es un principio eterno que Dios ha establecido en su palabra. Él desea que prosperes. Desde el principio, la Biblia nos revela que Dios no está en contra de la riqueza. Al contrario, Él es el creador de la abundancia. Salmos 24:1 dice: «Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella». Esto significa que los recursos no son del sistema financiero, ni del gobierno, ni de las élites económicas. Pertenecen a Dios, y Él quiere confiarlos a mayordomos sabios. Prosperar no se trata de acumular dinero por codicia. Es alcanzar una vida plena sin carencias destructivas donde puedas suplir tus necesidades, bendecir a otros y cumplir tu propósito en la tierra. Tercera de Juan 1:2 lo dice claramente: «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». La prosperidad bíblica es integral, espiritual, emocional, física y sí, también financiera. Pero para experimentar esta vida próspera, debemos romper con una mentalidad de escasez que por generaciones nos ha mantenido limitados. Ideas como «el dinero es malo», «nunca tendré suficiente» o «Dios solo quiere que viva con lo justo» no vienen del cielo, sino del miedo. Y el miedo es contrario a la fe. Dios no te creó para sobrevivir, te creó para administrar, multiplicar y gobernar. No necesitas ser millonario para vivir con prosperidad, pero sí necesitas una mente renovada. Romanos 12:2 nos exhorta: «No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente». Esto significa que la transformación financiera no comienza con el dinero, sino con una nueva forma de pensar. Una mente alineada con la verdad de Dios comienza a ver oportunidades donde antes solo veía escasez. La Biblia está llena de principios prácticos para el manejo del dinero: ahorro, generosidad, inversión, diligencia, evitar deudas esclavizantes, honrar a Dios con nuestras primicias. Estos principios no están ahí por casualidad, son rutas seguras hacia la bendición. Y no requieren suerte ni privilegios especiales, solo obediencia, constancia y fe. Este es el inicio de un nuevo viaje, un viaje donde aprenderás a ordenar tu economía, a tomar decisiones sabias y a sembrar en buena tierra. Porque cuando aplicas principios eternos, los resultados también son eternos. Dios quiere llevarte a otro nivel, pero requiere que confíes en su plan y te comprometas con el proceso. La prosperidad comienza con un acto fundamental de reconocimiento. Entender que todo lo que tenemos proviene de Dios. Honrar a Dios con nuestras finanzas no es solo una práctica religiosa, es una declaración de dependencia y confianza. Proverbios 3:9-10 lo expresa así: «Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Entonces tus graneros se llenarán a reventar». ¿Pero qué significa realmente honrar a Dios con nuestras finanzas? No se trata únicamente de diezmar o dar ofrendas, aunque eso es parte del principio. Se trata de poner a Dios en el centro de nuestras decisiones económicas. Es preguntarle antes de gastar. Es consultarlo antes de endeudarnos. Es hacer que nuestras metas financieras estén alineadas con su propósito eterno. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre está donde está su tesoro. Mateo 6:21 dice que la forma en la que usamos nuestro dinero revela en qué confiamos. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tus finanzas, se nota. Ya no vives para gastar impulsivamente, sino para sembrar con propósito. Ya no trabajas solo por necesidad, sino con visión. Este principio de honra activa una ley espiritual poderosa: la multiplicación. Malaquías 3:10, Dios hace una promesa radical: «Probadme en esto», dice el Señor, «y verán si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde». Esta es la única vez en toda la Biblia donde Dios nos dice que lo pongamos a prueba.
¿Por qué? Porque sabe que el área financiera es una de las más difíciles de entregar. Muchos trabajan toda su vida pero nunca ven resultados duraderos, porque han ignorado este principio. Piensan que prosperar es solo cuestión de trabajar más horas, de ahorrar un poco o de tener buena suerte. Pero la verdadera prosperidad comienza cuando el reino de Dios es la prioridad. Mateo 6:33 dice: «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Honrar a Dios también implica administrar bien lo que tenemos. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo usas. La buena mayordomía empieza con un presupuesto, con decisiones conscientes y con una actitud de gratitud. Aun si tus ingresos son modestos, puedes experimentar bendición si sabes poner a Dios primero y actuar con sabiduría. Recuerda esto: Dios no necesita tu dinero. Lo que Él quiere es tu corazón, pero sabe que tu corazón siempre estará atado a lo que valoras. Por eso, cuando decides honrarlo con lo que tienes, Él se encarga de abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. El acto de darle a Dios lo primero y lo mejor desata una cadena de bendición, provisión y dirección que transforma tu vida financiera desde la raíz. Una vez que aprendemos a honrar a Dios con nuestras finanzas y cultivamos una vida de disciplina y ahorro, llega el momento de entender un principio clave que la Biblia enseña de manera repetida: la ley de la multiplicación. Dios no solo desea que administremos bien lo que recibimos, sino que también lo hagamos crecer. Esta es la esencia de la mayordomía bíblica: multiplicar con propósito. Jesús habló de este principio en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Un señor entrega diferentes cantidades de dinero a sus siervos antes de irse. 2 de ellos invierten lo recibido y duplican su valor. El tercero, por miedo, lo esconde y no produce nada. El resultado: los que multiplicaron fueron recompensados, y al que no hizo nada, incluso lo poco que tenía le fue quitado. El mensaje es claro: Dios espera que multipliquemos lo que nos ha confiado. Multiplicar no se trata de arriesgar de forma insensata, sino de tomar decisiones guiadas por sabiduría, fe y diligencia. Significa identificar oportunidades, aprender constantemente y actuar con visión. Hoy existen herramientas que nos permiten hacer esto: invertir en negocios, bienes raíces, acciones, conocimiento o incluso nuestro propio talento. La diferencia está en la intención. No buscamos acumular por codicia, sino por propósito. La sabiduría bíblica nos enseña que la riqueza no es el fin, sino un medio para cumplir un propósito mayor. Cuando aprendemos a ver el dinero como un instrumento y no como un ídolo, entonces somos verdaderos mayordomos. Proverbios 13:11 dice: «El dinero mal habido pronto se acaba. El que reúne poco a poco lo aumenta». Esta es la estrategia divina: construir riqueza progresivamente, con responsabilidad y visión a largo plazo. No necesitas grandes cantidades de dinero para empezar. Lo que necesitas es un cambio de mentalidad. Dejar de pensar en gastar todo lo que ganas y empezar a pensar en cómo hacerlo crecer. Cada peso que ahorras e inviertes con sabiduría puede convertirse en una semilla que en el tiempo correcto dará una cosecha abundante. Pero la clave está en no enterrar lo que tienes por miedo o ignorancia. Dios no bendice la pasividad, sino la diligencia. En la Biblia, la hormiga es el ejemplo de previsión y trabajo silencioso. No espera órdenes ni supervisión, pero recolecta su alimento a tiempo. Así también debemos ser nosotros: actuar hoy con sabiduría para que el futuro no nos tome desprevenidos. En resumen, la multiplicación financiera no es un milagro repentino, sino el resultado de una serie de decisiones sabias, persistentes y orientadas al propósito. Y cuando ese propósito está alineado con el reino de Dios, entonces la bendición se multiplica no solo en nuestras finanzas, sino también en nuestra influencia, impacto y legado. En el reino de Dios, uno de los principios más poderosos y muchas veces ignorado es la ley de la siembra y la cosecha. La Biblia lo deja claro: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Esta no es solo una metáfora espiritual, es una ley que gobierna el crecimiento,
también en el ámbito financiero. Lo que sembramos con fe, generosidad y propósito, inevitablemente produce fruto. Dios es un Dios de principios y uno de ellos es que la generosidad libera bendición. Proverbios 11, 24, 25 dice: Uno da a manos llenas y recibe más de lo que dio. Otro retiene más de lo justo y acaba en la pobreza. El alma generosa será prosperada y el que sacia a otros, también él mismo será saciado. Esta es una paradoja divina. El que da, recibe. El que comparte es bendecido. No porque sea un intercambio económico, sino porque activa una ley espiritual. Sembrar en el reino no es solo dar dinero en una iglesia. Es apoyar a los necesitados, es bendecir a tu familia, es invertir en la vida de otros, es sostener causas que avanzan el propósito de Dios. Y sobre todo, el egoísmo cierra puertas, la generosidad las abre. Hay personas que viven atrapadas en ciclos de escasez, no por falta de ingresos, sino por su mentalidad de retención. Piensan que si dan, se quedarán con menos. Pero en el reino, dar no es perder, es sembrar. Y toda semilla, cuando es puesta en tierra fértil, tarde o temprano da fruto. Jesús dijo: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante». Lucas 6:38. Pero la clave está en sembrar con sabiduría. No todo terreno es fértil. Así como en el campo, también en la vida hay lugares donde sembrarás y no verás resultados. Por eso, debemos pedir discernimiento a Dios para saber dónde, cuándo y cómo sembrar. La buena tierra es aquella donde lo sembrado se multiplica en vidas transformadas, en frutos duraderos, en propósitos cumplidos. Además, debemos entender que la cosecha no es inmediata. Hay un tiempo entre sembrar y cosechar. Durante ese tiempo se prueba nuestra fe, nuestra constancia y nuestra gratitud. Muchos abandonan el proceso porque no ven resultados inmediatos, pero la Biblia promete que si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Gálatas 6:9. El tiempo de Dios es perfecto y su recompensa llega sin falta. Cuando vives con una mentalidad de sembrador, tu enfoque cambia. Ya no buscas solo acumular, sino impactar. Ya no te obsesionas por tener más, sino por dar mejor. Y lo más increíble es que Dios nunca se queda con nada. Él multiplica lo que das, no solo en lo financiero, sino en paz, en conexiones divinas, en oportunidades inesperadas. En resumen, si quieres ver una transformación real en tu economía, empieza por sembrar. No desde la escasez, sino desde la fe. No con miedo, sino con expectativa. Porque en el reino, el que siembra con generosidad, cosecha en abundancia. Es una promesa divina, y Dios nunca falla. Creer en la provisión de Dios es esencial, pero también lo es actuar con responsabilidad. La fe sin acción está incompleta. Por eso, en la vida financiera, la disciplina es el puente que une las promesas de Dios con sus manifestaciones prácticas. No basta con orar por prosperidad, hay que desarrollar hábitos que la sostengan. La Biblia está llena de sabiduría práctica. Proverbios 21:5 nos dice: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Este versículo revela un principio vital. La bendición se administra con planificación, no con impulsividad. Dios puede abrir puertas, pero tú eres el encargado de caminar por ellas con orden y estrategia. Una de las áreas donde más fallamos es el desorden financiero. Muchas personas tienen ingresos suficientes, pero no ven fruto porque viven sin control, sin presupuesto, sin prioridades claras. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo usas. El orden atrae la bendición, el caos la dispersa. Un presupuesto no es una cárcel, es una brújula. Te dice hacia dónde vas, cuánto puedes invertir, cuánto puedes ahorrar y qué áreas debes ajustar. Lucas 14:28 enseña: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús mismo nos llama a planificar. La improvisación puede ser emocionante, pero no sostiene una vida de prosperidad a largo plazo. La disciplina también implica aprender a esperar. En una cultura que promueve el compra ahora, paga después, Dios nos llama a desarrollar paciencia y sabiduría. El impulso lleva a la deuda,
La planificación lleva a la libertad. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros. Eso incluye las deudas financieras que se vuelven cadenas invisibles. Ahorrar no es falta de fe, es sabiduría. La Biblia nos habla de José, quien durante los años de abundancia almacenó recursos para los tiempos difíciles. Génesis 41, esa visión lo convirtió en administrador del imperio más poderoso de su época. Hoy, aún en medio de la incertidumbre económica global, el principio es el mismo. Ahorrar te da margen, te protege, te prepara y te posiciona. Invertir con sabiduría también es parte de la disciplina. La parábola de los talentos, Mateo 25, nos muestra cómo Dios premia al que multiplica lo que se le ha dado. El siervo que escondió su talento por miedo fue reprendido, mientras que el que lo puso a trabajar fue recompensado. No basta con conservar, hay que producir, pero no de forma temeraria, sino con inteligencia, asesoramiento y visión. Por último, la disciplina también es emocional. Aprender a decir no a lo innecesario, a no comprar por impulso, a no caer en la trampa de vivir para aparentar. El contentamiento no es resignación, es libertad. 1 Timoteo 6:6-7 dice, la verdadera piedad con contentamiento es gran ganancia, porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando entiendes esto, dejas de gastar para impresionar y empiezas a administrar para avanzar. Dios quiere prosperarte, pero necesita que estés preparado para sostener esa bendición. La fe abre la puerta, pero la disciplina la mantiene abierta. Cuando combinas ambas, no solo verás resultados financieros, sino una vida ordenada, estable y llena de propósito. Después de entender estos principios, honrar a Dios, ahorrar con sabiduría, invertir con visión, sembrar con generosidad y vivir con disciplina, es momento de mirar hacia adelante con una mentalidad completamente renovada. Porque la verdadera prosperidad no se trata solo de tener más, sino de vivir con propósito, paz y dirección divina. Dios no está en contra de la riqueza, está en contra del egoísmo, la avaricia y la esclavitud del dinero. En cambio, cuando una persona pone sus finanzas bajo el señorío de Dios, se convierte en un canal de bendición. 2 Corintios 9:8 promete, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el modelo del reino, abundancia con propósito. No es tarde para comenzar. No importa si hasta hoy viviste en desorden, deuda o frustración financiera, la gracia de Dios restaura, capacita y guía, pero también requiere decisión. Tienes que dar el primer paso. Tienes que sentarte, evaluar tu realidad y decidir que a partir de ahora vivirás con intención y obediencia. No es un cambio mágico, es un proceso, pero es un proceso que transforma. Dios es proveedor, pero también es formador. Él no solo quiere darte recursos, quiere formarte para administrarlos bien. Por eso, no esperes tener mucho para empezar a ser fiel. Empieza hoy con lo que tienes. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre más. Lucas 16:10. Haz un presupuesto. Elimina gastos innecesarios. Ahorra aunque sea poco. Siembra con alegría y empieza a formarte en temas financieros. Dios bendice al que se prepara. Y no lo hagas solo por ti. Hazlo por los tuyos, por tu familia, por tus hijos y las generaciones que vendrán. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. No solo una herencia material, sino un legado de principios, de sabiduría, de testimonio. Cuando tú prosperas con propósito, se rompen cadenas generacionales de escasez, de ignorancia y de desorden. Comienza contigo, pero no termina en ti. Imagina cómo sería tu vida si pudieras bendecir sin miedo, invertir con sabiduría, vivir sin deudas y dar generosamente. Imagina lo que Dios podría hacer a través de ti si tuvieras finanzas sanas, claras y alineadas con su reino. Esa vida no es un sueño lejano, es una realidad posible para quien decide caminar con Dios en cada área, incluida la financiera. Así que hoy, no solo tomes esta enseñanza como información, tómala como una invitación a cambiar tu mentalidad, a actuar con fe y estrategia, a confiar en Dios no solo como tu Salvador, sino también como tu proveedor y tu socio en cada decisión,
porque cuando haces de Dios el centro de tus finanzas, todo cambia. Y recuerda, la prosperidad bíblica no comienza con una cuenta bancaria, sino con un corazón transformado. De ahí nace todo lo demás. Si este mensaje ha tocado tu vida y crees que más personas necesitan escuchar esta verdad bíblica sobre las finanzas, te invito a que apoyes este contenido de una manera muy sencilla pero muy poderosa. Suscríbete al canal